Hola, buenas noches. Bienvenidos a la sesión de Hacienda Pública de hoy 24 de febrero del 2021. El día de hoy continuaremos trabajando el contenido de la unidad 2 acerca de la introducción al sector público. Muy bien, en la sesión pasada trabajamos acerca de los enfoques teóricos sobre el origen del Estado, el enfoque contractual puro, el mixto y el de coacción. Pero hablemos un poco más acerca de ello para que establezcamos un contexto de análisis sobre el cual trabajaremos. Históricamente, la aparición del Estado corresponde a la evolución de las instituciones que hacen posible la cooperación entre los individuos, como por ejemplo el lenguaje, el dinero, las leyes, los derechos de propiedad, etc. De ahí entonces que la cooperación se ha vuelto más compleja a la par que el desarrollo de las sociedades humanas. Al fin y al cabo, la cooperación constituye una ventaja competitiva central de los seres humanos en la lucha por la supervivencia. Entonces, desde la perspectiva de los orígenes históricos del Estado, podemos hablar de varias etapas del proceso evolutivo, que dio lugar a su nacimiento y de las condiciones específicas que propiciaron su aparición, aunque en ningún caso se puede hablar de un proceso lineal y mecánicamente determinado. Podemos decir que inicialmente apareció la horda, después la tribu, de manera seguida la jefatura, liderada por militares, y finalmente la figura del Estado. Por lo tanto, por lo que se refiere a las condiciones que favorecen el nacimiento del Estado, hoy en día desde el punto de vista antropológico se opta por una visión sintética, dejando de lado las hipótesis más unilaterales como las teorías hidráulicas o las teorías demográficas. Hay una triple y simultánea interacción que se intensifica cuando las poblaciones se hacen sedentarias y se organizan en torno a actividades agrícolas y ganaderas que elevan considerablemente la productividad. Aunque el proceso de sedentarización no siempre trae consigo una mejora nutricional y de salud debido a la reducción en la variedad de la dieta y a la aparición de enfermedades infecciosas como consecuencia del contacto, por ejemplo, con el ganado. Entonces, es esta interacción la que posibilita la generación de excedentes productivos, es decir, por una producción más allá de la necesaria para mantener a quienes la producen, y de su utilización parece ser posible la especialización económica mediante los intercambios comerciales, la estratificación social en jefes, burócratas, artesanos, soldados, etc., la disponibilidad de mano de obra para actividades públicas y el sedentarismo social imprescindible para que florezca la invención y los desarrollos tecnológicos. El estado emergente se ve entonces sometido a un proceso evolutivo con una vertiente externa y otra interna. El proceso evolutivo interno está determinado por la capacidad de supervivencia institucional frente a los factores de oposición interna como conflictos sociales, económicos y ambientales. Sobreviven los diseños y prácticas institucionales más resistentes. Y en cuanto al proceso evolutivo externo, la competencia con otras sociedades, cuyas principales manifestaciones son la fusión bajo amenaza de fuerza externa y la conquista de una sociedad por otra a través de los diversos medios que marcan las diferencias competitivas entre ellas, la tecnología militar y civil, que marca diferencias en torno a la organización política centralizada, los gérmenes que propagan enfermedades y la escritura, que lo hace con la información y el conocimiento. Considerando los aspectos anteriormente referenciados, los invito a que en la sesión de hoy abordemos enfoques teóricos mucho más concretos del origen del Estado. En esta primera parte hablaremos del método individualista de análisis económico del Estado. La metodología individualista conlleva la aparición de la hipótesis del Homo economicus en la construcción de los modelos explicativos de los fenómenos económicos y sociales. Esta hipótesis supone que los sujetos se comportan siempre racionalmente, adoptando aquellas decisiones que hacen máxima su utilidad o bienestar. En el ámbito de la economía pública, ello significa que los individuos que intervienen en la actividad financiera de los grupos políticos, funcionarios, grupos de presión, votantes, no obedecen a otro objetivo que el de su propio interés y que podemos explicar el elemento de cooperación característico de la idea del Estado en términos de este supuesto. Hay que observar que esta hipótesis no es una afirmación positiva. No queremos decir que todos los comportamientos individuales tienen necesariamente una explicación egoísta,
sino que se trata de la hipótesis de comportamiento que es más plausible, más consistente y con mayor capacidad explicativa respecto a otras alternativas. Es decir, nos permite construir modelos económicos con mayor facilidad, coherencia lógica, lo que favorece su formalización y, qué mejor, se adaptan a la realidad observada. En este sentido, la hipótesis del Homo economicus es un supuesto sobre lo que preferimos, sobre nuestro conjunto de preferencias. Eso quiere decir que preferimos aquello que maximiza nuestra utilidad individual. Es en este sentido entonces una simplificación, una reducción que proporciona un gran rendimiento analítico. Por tanto, ello no es propiamente el resultado de una investigación sobre la composición de nuestras preferencias y de cómo se han formado, puesto que corresponde a otras disciplinas como la psicología evolutiva o la sociobiología el ocuparse de este estudio. De hecho, muchos de los experimentos realizados en el ámbito de la economía experimental nos hablan de que las personas, más que egoístas calculadores, parecen ser cooperantes, condicionales y penalizadores altruistas. ¿Qué significa esto? Parece que tenemos una predisposición a la cooperación cuya duración e intensidad depende del nivel de reciprocidad que se obtenga de los demás, y asimismo parece existir reglas interiorizadas en individuos de cualquier cultura en cuanto a lo que se considera juego limpio en los intercambios. De modo que cuando se rompen dichas reglas estamos dispuestos a castigar las violaciones a pesar de que con ello no obtengamos ningún beneficio. El tratamiento que da la teoría económica a la hipótesis del Homo economicus ha tendido hacia una mayor complejidad. Así tenemos que la utilidad cabe entenderla en dos sentidos. En un sentido restrictivo, vendría referida a una acepción más clásica y decimonónica que tiene que ver con el grado de satisfacción que nos proporciona el uso de ciertos bienes materiales. Y en un sentido amplio, la utilidad o su sinónimo equivalente, el bienestar, dependería además de otro tipo de factores, como podrían ser los derechos que puede ejercitar el individuo, las oportunidades a que tiene acceso, las cuotas de poder que ostenta y el reconocimiento social que recibe, entre otros. Asimismo, la utilidad la podemos medir de una forma cardinal, cuando entendemos que hay una unidad de medida que nos permite cuantificar con precisión nuestros niveles de utilidad, o bien una forma ordinal, cuando orillamos los problemas metodológicos de la cuantificación cardinal, limitándolos a una ordenación jerárquica de nuestras preferencias. La primera entonces posibilita la aplicación de técnicas de análisis matemático o de cálculo, mientras que la segunda está prácticamente limitada al análisis lógico. De esto último se deriva que moderadamente hablemos en muchas ocasiones de preferencias en vez de utilidad, cuando nuestro análisis se mueve en un contexto ordinario. Por lo tanto, nuestras preferencias son pues las elecciones posibles que nos proporcionan utilidad. Situándonos bajo la perspectiva de la utilidad en el sentido amplio, las preferencias pueden ser hacia uno mismo, preferencias egoístas en sentido estricto, hacia los demás, preferencias altruistas o preferencias malévolas, y hacia los procesos, preferencias respecto a cómo queremos que se hagan las cosas y cómo se concretan en valores éticos, códigos de conducta, etc. Por último, hay que tener presente que nuestras elecciones están limitadas por el nivel de información de que disponemos. En consecuencia, la racionalidad del Homo economicus puede ser completa o limitada. En este último caso, no estaríamos escogiendo la opción óptima, a pesar de comportarnos racionalmente, ya que no conocemos todos los elementos de información necesarios. Nuestro campo de decisión está restringido por la escasez de la información disponible. Adoptaríamos decisiones racionales, pero solo con relación a la información que nos resulta disponible, a diferencia del pensamiento sobre la racionalidad completa, que supone que la información es completa y que todos tenemos esa misma cantidad de información, lo que siempre nos llevaría a tomar las mejores decisiones. Muy bien, entonces, la aplicación de este supuesto al análisis económico del Estado tiene como consecuencias principales dos elementos. Primero, que entenderemos al Estado como un conjunto de normas e instituciones
producto de la cooperación entre los individuos y mediante el cual estos actúan de forma colectiva. Y en segunda medida, el Estado surgirá desde esta perspectiva, cuando los costos de mantenimiento de un pacto o contrato social sean inferiores a los beneficios que produce este mismo. Necesariamente el Estado será producto del cálculo económico racional del Homo economicus cuando el balance que efectúen los individuos entre costos y beneficios en términos de utilidad sea favorable a los segundos. Muy bien, hemos abordado el método individualista de análisis, que está muy arraigado en la teoría económica tradicional ortodoxa, en observar cómo se concibe el origen del Estado. Veamos ahora el origen del Estado en términos de una estructura de mercado, desde el punto de vista oligopólico. Veamos la siguiente parte y espero pues que esta primera introducción a estos enfoques pues esté generando bastante interés en ustedes. Los espero en el siguiente video.